Morí el día que mi amor de la infancia se suicidó. Se negó a que lo recomendaran para un posgrado en Harvard. Antes de saltar del edificio, dijo delante de todos los profesores y alumnos de la escuela que me odiaba profundamente. Como resultado, la opinión pública me llevó literalmente a la muerte. Todo esto fue solo por bondad. Lo ayudé a denunciar a la belleza de la escuela que lo había estado acosando. Y como consecuencia, la otra persona fue expulsada de la escuela. Resultó que la belleza de la escuela siempre había sido su primer amor, la que atesoraba profundamente. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi amor de la infancia, el dios académico, renunció a la cuota recomendada de estudios de posgrado. Mi amor de la infancia tenía una mirada decidida y dijo que iba a trabajar en un club nocturno, alegando que quería ganar dinero para casarse con ella. Asentí con la cabeza, la educación es valiosa. Pero el amor es aún más valioso. Vamos. El amor verdadero no tiene precio. Zane y yo crecimos juntos como novios de la infancia. Había sido introvertido y no se expresaba bien desde niño. Sin embargo, era inteligente por naturaleza y siempre había sacado excelentes notas en la escuela. Era el supuesto hijo de los demás, del que los adultos hablaban con suavidad. Hasta que cumplió 10 años. Zane fue empujado frente a mí. Y su cuerpo estaba todo sucio. Pero sus ojos eran como las estrellas del cielo. Lo que de repente me hizo sentir un fuerte deseo de protegerlo. Lo protegí con mi protección. Y esta protección duró hasta que entramos a la universidad. Una vez pensé que siempre seríamos así de buenos el uno con el otro. Hasta ese día. La belleza de la escuela. Ella. Le confesó su amor al dios académico Zane abajo en el edificio de enseñanza. Lo cual conmocionó a toda la escuela. Estaba de pie en un terreno plano en medio del edificio de enseñanza, sosteniendo el altavoz del supervisor del dormitorio. Repitió las palabras hacia nuestro edificio de enseñanza: Zane, me gustas. Me gustas. En este momento. Zane, mi boca se llena de suspiros. Llevaba una camisa blanca. Se abrió paso entre la multitud. Se apresuró a subir. Y la abrazó fuerte. Te lo prometo. Todos los estudiantes del público aplaudieron. Cuando vi esta escena tan animada y Zane tomó una decisión completamente diferente a la de su vida anterior, supe que él también había renacido. En la vida anterior. La belleza de la escuela molestaba a Zane sin parar. Le enviaba una carta de amor todos los días y lo encerraba en el dormitorio. Me dio mucha curiosidad que de repente le gustara Zane. Después de todo, no interactuaban en absoluto. Zane solía ser una persona muy discreta y rara vez salía. Hasta que escuché su conversación con su hermana pequeña en el baño. Oye, cortando para vender la sesión de marca. Déjame darle una calada. La voz de la belleza de la escuela sonaba despreocupada. ¿No presumiste la última vez de que podrías tener a ese ratón de biblioteca en tus manos en una semana? Lo recuerdo perfectamente. Lo dije con tal de que lo bajaras de ese elevado cuadro de honor. Te cubriré el dinero de los cigarrillos durante un mes. ¿Quién iba a decir que ese ratón de biblioteca sería tan desagradecido? He oído que lo van a recomendar para estudios de posgrado. Si logras que renuncie a la cuota recomendada, te presentaré al hermano mayor que mencioné la última vez. Trato. Durante la cena, no pude evitar contarle a Zane la conversación que había escuchado en el baño. En ese momento su rostro palideció al instante. Y había una mirada compleja en sus ojos que nunca antes había visto. No tiene nada que ver conmigo. Soltó estas palabras con frialdad. Luego leyó en voz alta una disculpa. Por primera vez. No me esperó y se fue con su bandeja. Así que al día siguiente. Le confesó con valentía su amor a Zane en el muro de confesiones. Muro. Busco a Zane de la Facultad de Ingeniería. La primera vez que te vi, me pareció muy guapo. Vienes y vas solo todos los días. ¡Qué encantador! Me gustas. ¿Me das una oportunidad? Todos los comentarios de abajo eran sobre el shipping de esta pareja. Definitivamente voy a shippear este CP. Reúnanse. Reúnanse. Reúnanse.
Zane apareció en la sección de comentarios y rechazó a Schai delante de todos. Schai. No me gustas. Ya te has metido en mi vida. Por favor, no te humilles bloqueándome abajo en el dormitorio todos los días ni escribiéndome cartas de amor todos los días. No quiero leerlos. Y Schai se sintió extremadamente humillada porque Zane la rechazó delante de toda la escuela. Les guardó rencor y les pidió a sus hermanas menores y a los pandilleros que la perseguían que acosaran a Zane juntos. Un día, vi a Zane salir del baño con la ropa hecha un desastre. Me acerqué y le subí la manga. Y encontré las marcas de la paliza. Cuando le pregunté quién lo había hecho, se mostró evasivo. Más tarde me enteré de que ya se había enamorado de Schai. Y me indignó tanto que ayudé a informarle al consejero. El consejero se enojó mucho al enterarse e inmediatamente lo reportó a la escuela. La escuela entonces castigó a Schai con la expulsión. Inesperadamente. Después de que Zane se enteró, me acusó públicamente en el muro de confesiones. Lo siento. La persona que más odio en mi vida eres tú. Incriminaste a Schai. Me hiciste rechazar su confesión. Y la denuncié a la escuela. Lo que la llevó a la expulsión. ¿Cuál es su culpa? Simplemente le gustaba. ¿Por qué la empujaste a tal situación? Para vengarte de mí por denunciar a Schai. Me incriminó así en el muro de confesiones y terminó con su vida y desesperación en el dormitorio. Al instante me convertí en el asesino despreciable y despreciable designado por miles de personas. Mi futuro se volvió sombrío. Periodista sin escrúpulos. Para ganar popularidad. Publicó el vídeo en Internet sin ningún escrúpulo. Todo Internet lo llamó el dios del amor puro. Schai también aprovechó la oportunidad para difundir vigorosamente su relación en Internet. Al final. Solo que no soporté la presión de la opinión pública y la depresión me llevó al suicidio. Y todo esto fue por haber ayudado a Zane. Pero no esperaba que él me apuñalara por la espalda. Así que cuando lo vi aceptar la confesión de Schai. Los respeto y los bendigo. En esta vida, quiero ver cómo Schai juega con él y lo arruina. Esta vez. Se anunció la lista de estudiantes de posgrado recomendados. El nombre de Zane seguía encabezando la lista. También le había solicitado al consejero mi transferencia a otra clase. Pero como la carrera seguía siendo la misma, aún había algunos cursos en común que se solapaban. Cuando Zane pasó por mi asiento. La persona a mi lado tomó la iniciativa de dejarlo sentarse. Se detuvo un momento y se sentó junto a Schai. Tenía una sonrisa sarcástica en los labios. Intentaba ver un rastro de desconcierto y vergüenza en mi rostro. Pero su comportamiento era justo lo que deseaba. Porque había decidido no tener ningún problema con él. Todavía no entiendo por qué me guardaba tanto rencor en su vida anterior. Después de clase, las hermanas menores de Schai la rodearon de inmediato. Todos los compañeros de la clase se mantuvieron alejados deliberadamente de ellos. Schai pateó a Zane y lo tiró al suelo. Schai. ¿Se puede llamar a Schai? Ese grito la hizo enfadar al instante. De repente agarró a Zane del pelo y le golpeó la cabeza contra el asiento. Hizo un ruido sordo. ¿Te crees tan bueno solo porque te recomiendan para estudios de posgrado? ¿A quién le muestras esa superioridad? Ve y solicita renunciar a la cuota recomendada para estudios de posgrado. Si descubro que sigues en la lista, estás muerto. Schai lo golpeó hasta quedar exhausta antes de soltar a Zane. Y Zane no se quejó. Se sentó a los pies de Schai. Curvó los labios y sonrió. Schai. No fue mi intención. Por favor, no me dejes. Puedes golpearme como quieras. Haré lo que me pidas. Suplicó con humildad. Schai sonrió triunfante. Y sus delicadas cejas y ojos se relajaron. Igual que la protagonista de una novela romántica juvenil. ¿Y qué si es un favorito del cielo? ¿Y qué si es un dios académico de alto nivel? ¿Acaso no sigue a mi merced? Miró a Zane. Y de repente pensó en algo divertido. Una luz juguetona brilló en sus ojos. Sacó unos pañuelos y se los tiró a Zane. Límpiate la cara y levántate.
Había un toque de ternura en su tono. Eres mi novio. ¿Cómo podría pegarte de verdad? Zane extendió la mano y recogió el pañuelo. Lo guardó con cuidado en su bolsillo. Como si estuviera coleccionando algo preciado. Y yo, sentado en mi asiento. Observé esta escena con frialdad. Me reí de mí mismo. Esta persona era realmente despreciable. Para algunas personas, cuanto mejor las tratas, menos saben apreciarlo. En cambio, te guardan rencor. Pero cuando eres frío o incluso cruel con ellos, se humillarán como perros y disfrutarán de la sensación de ser maltratados. Una persona así no merece compasión. Giré la cabeza y centré mi atención en el libro. En mi vida anterior, dediqué demasiado tiempo y energía a cuidar las emociones de Zane. Incluso me hizo mucho daño. Esta vez estudiaré mucho y haré realidad mis ideales. Zane. La cuota recomendada de estudios de posgrado a la que renunciaste. La tomaré en su lugar. Simplemente sé tu perro lametón como es debido. Desde entonces, Zane asistía cada vez con menos frecuencia a la escuela. Empezó a faltar a clases. Iba a bares. Y se metía en peleas. A menudo salía temprano y volvía tarde con Schai. Ni siquiera volvió al dormitorio por la noche. Los profesores a cargo de los cursos y los supervisores del dormitorio se quejaron mucho de su comportamiento e informaron de sus acciones al orientador. Aunque éste lo persuadió muchas veces. Intentando encaminarlo de nuevo. Siguió su propio camino y se negó a cambiar tras repetidas enseñanzas. Al final, no había otra opción. Así que el consejero tuvo que reportarse a la escuela y le aplicó una sanción disciplinaria a Zane. Pero lo que no esperaba con eso fue que la siguiente acción de Zane fue aún más descabellada. Aunque renunció a la titulación recomendada para estudios de posgrado, aún así se presentó al examen de ingreso. Llenó la hoja de examen con su anhelo por Schai. Incluso en la hoja de respuestas de la pregunta de argumentación política, escribió 3 poemas de amor sumamente cariñosos para Schai en el acto. Los dos se hicieron completamente famosos en la escuela. Unos entrometidos publicaron en internet el vídeo de Schai golpeando a Zane en varios rincones de la escuela. En cuanto se difundió, desató una acalorada discusión en internet. ¿Es esto violencia en el campus? ¿Cómo pudo la escuela permitir que esto sucediera? Sugiero llamar a la policía de inmediato. Nunca permitiremos el acoso escolar. Justo cuando el vídeo estaba a punto de convertirse en un tema candente. Zane se presentó a responder en persona. Dijo, esto es amor. Aunque es diferente del amor expresado en público, es nuestra forma exclusiva de expresarnos como pareja. Sé que algunas personas podrían no entenderlo. Pero por favor, tampoco le hagas daño a mi novia. Igual que en la vida anterior. Todos le pusieron un apodo. Dios del amor puro. La escuela no soportó más y castigó a Zane con la expulsión. Sin embargo, el renacido Zane era aún más feliz. Porque así tenía más tiempo para estar con Schai y compensar el amor que se perdió en su vida anterior. Después de un tiempo en el callejón camino a casa, vi por casualidad a Schai y a su nuevo novio golpeando a Zane. Zane estaba al borde de la muerte. Aún así agarraba con desesperación el dobladillo del pantalón de Schai y suplicaba, Schai, no me dejes. Haré lo que me pidas. Me gustas mucho. Por favor, no rompas. ¿De acuerdo? Pero Schai lo desdeñó. Le pisó la cara a Zane y dijo, solo quería ver si ese altivo dios académico era realmente tan intachable como decía la leyenda. Mi enredo contigo fue solo una apuesta. ¿De verdad que te lo tomaste en serio? Sabía que serías muy insistente. No debería haber hecho esa apuesta desde el principio. Ahora es un fastidio deshacerme de ti. Algún día. Vi a la madre de Zane en la puerta de la escuela. Cuando me vio, se acercó de inmediato. Perdón. ¿Sabes dónde se fue Zane? Hace tiempo. Nos dijo que ya le habían garantizado la admisión a la universidad. Este chico ni siquiera contesta el teléfono. Y no puedo comunicarme con él. Escuché que lo van a admitir en Harvard. Y estoy planeando un banquete en casa.
Se supone que debe asistir. Miré a la madre de Zane. Parecía que aún desconocía la verdadera situación de Zane. Tenía muchas ganas de sacar mi teléfono y mostrarle lo patética que era la vida de su hijo delante de Schai. En mi vida anterior. Después de la muerte de Zane, su madre no me trató tan bien. Recuerdo claramente que se arrodillaba frente a mi casa todos los días, llorando y exigiendo que pagara por su muerte con mi propia sangre. Incluso hizo que derramaran sangre de perro negro frente a mi casa. Sabía que siempre me había menospreciado. Pero al mismo tiempo pensó que mientras yo estuviera cerca, Zane no sufriría acoso. Ahora tengo muchas ganas de saber cuál será su reacción al enterarse de que a su hijo, tan enamorado, lo han expulsado de la escuela. En ese momento, con los ojos abiertos y perdidos, Schai apareció en la puerta de la escuela con Zane. El estruendo de la motocicleta atrajo mucha atención. La mirada de la madre de Zane también se fijó en ellos. Al ver esta escena, corrió hacia él y lo agarró. ¿Por qué no he podido contactarte últimamente? ¿Por qué no te vas a casa? ¿Qué haces en moto rondando por la puerta de la escuela con alguien? Mamá, Anemba. Últimamente he tenido algo entre manos. Por favor, pospon el banquete un rato. Los compañeros de clase a su alrededor se miraban con curiosidad y susurraban entre ellos. ¿No es este nuestro famoso Zane? ¿Quién no lo conoce? Aún tiene el descaro de venir a la escuela después de ser expulsado. Es un descarado. Es un payaso. Escribe poemas de amor durante el examen de admisión garantizado. Es muy vergonzoso. Si no quería la entrada garantizada, no debería haber desperdiciado el cupo. Las conversaciones de los compañeros llegaron a oídos de la madre de Zane, palabra por palabra. Ahora. Empieza el buen espectáculo. Estaba tan enojada que le temblaba todo el cuerpo. Levantó la mano y le dio a Schai una fuerte bofetada. Cuando quiso abofetearla de nuevo, Schai agarró la mano de la madre de Zane. Anciana. ¿Quién demonios eres? La madre de Zane sintió curiosidad y empezó a gritar y maldecir. Puta. ¿Cómo te atreves a pegarme? Zorrito. A tan temprana edad. Estás seduciendo a mi hijo y haciéndole perder el tiempo. ¿Te da vergüenza? Cuando Zane vio a su madre, el pánico se apoderó de sus ojos. Mamá, Red. ¿Por qué estás aquí? Schai también estaba enfadada. Fue tu hijo quien me sedujo. Es como un perro. Me pastoreas todos los días. Hoy estoy de buen humor. Así que incluso estoy hablando con tu hijo. Normalmente una indirecta. No me importa. La madre de Zane no se lo creyó en absoluto. En cambio, su ira se intensificó aún más. Levantó la mano para jalarle el cabello a Schai. Los dos empezaron a pelear de inmediato. Zane apartó rápidamente a su madre y protegió a Schai tras él. Gritó emocionado: mamá. ¿Puedes dejar de hacer un escándalo? Esta es mi novia. La madre de Zane tenía lágrimas en los ojos. Lo miró con incredulidad. ¿De verdad la estás protegiendo? ¿Sabes lo que haces? Se supone que debes presentar el examen de admisión de Pistagrida y convertirte en un gran jefe en el futuro. ¿Cómo puedes andar con esta pequeña delincuente? Después de que el grupo de amigos de Schai recibiera la noticia, corrieron hacia allí de inmediato. Al ver esta escena, sin decir palabra, rodearon a la madre de Zane y le dieron una lección. Schai se burló y dijo: cáñamo. Zane. Tienes que elegir entre ir con tu mamá o conmigo. Si vas con tu mamá, nunca podrás volver a quererme. Zane respiró hondo. Como si estuviera tomando una decisión difícil. Schai. Y antes de que Zane pudiera terminar sus palabras, su madre ya había caído de rodillas al suelo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella le agarró el dobladillo del pantalón y le suplicó: mamá se equivocó. Por favor, ven a casa conmigo. Cici. Estoy de acuerdo en que puedes estar con este compañero. Pero llevas tantos días sin estar en casa. ¿Puedes venir a casa conmigo primero? Zane miró a Schai. Ella asintió. Y Zane finalmente cedió y se fue a casa con su madre.
Antes de irse, la mirada de Zane me recorrió. Se acercó y dijo enojado, Suri. ¿Por qué estás aquí? ¿Le avisaste a mi mamá? Te lo digo. Aunque hagas esto, no estaré contigo. Lo miré con indiferencia. Zane dejó escapar un suspiro. Será mejor que te observes bien. ¿Quién quiere estar contigo? ¿Acaso te lo mereces? Ojalá estuvieran juntos para siempre. Son la pareja perfecta. Piérdete. Cuando la madre de Zane vio esto, se puso furiosa. Me señaló la nariz y me regañó. No te vi venir a ayudarme cuando me golpeaban hace un momento. Mírate. Así le hablas a Cici. Creo que necesito hablar con tu madre. La educación de los niños es muy importante. Y no podemos permitir que sea tan grosera. No pude soportarlo más y respondí. Tú también te pierdes. La gente alrededor se burló. Como era de esperar. En cuanto la madre de Zane llegó a casa, vino inmediatamente a mi casa a discutir con mi madre. ¿Qué clase de hija has criado? Es tan egoísta. Es tan excesiva y no considera para nada los sentimientos de los demás. No respeta a los mayores ni se preocupa por los jóvenes. Soy una anciana. ¿Y de verdad me dijo que me fuera? Si sigue con esa actitud, jamás permitiré que mi hijo vuelva a tener contacto con ella. Con solo una palabra mía. Cuando mi hijo se convierta en un gran empresario en el futuro, jamás ayudará a tu familia. Habló con un tono muy arrogante e incluso intentó que mi madre compartiera su punto de vista y me diera una lección. Pero después de oír esto, mi mamá se enojó tanto que se rió. ¿De verdad crees que tu hijo es un tesoro? Será mejor que dejes de fantasear. Oí que ahora sale con una delincuente. ¿Y todo el mundo sabe que a tu hijo lo expulsaron de la escuela? La madre de Zane puso los ojos en blanco. Se fue con una expresión que decía: Hoy no voy a discutir contigo. Me escondí detrás de mi mamá. Levanté el pulgar. Mamá, ten una sesión de Excel para graduarte. Eres genial. Después de un tiempo. Supe que la madre de Zane le rogó a todo el mundo y gastó mucho dinero. A través de varios contactos, finalmente logró que la escuela revocara la expulsión de Zane. Yo tampoco tenía ganas de enterarme de sus asuntos. Porque toda mi energía estaba centrada en el próximo reexamen del examen de admisión al Pistagrado. Durante este periodo crítico. Necesito concentrarme en mis estudios y no tengo por qué distraerme con nada. Pronto, cuando casi lo logré. Terminó el reexamen. Pero los resultados aún no habían salido. Todos los vecinos se enteraron por la madre de Zane de que Zane había sido admitido en Harvard mediante el examen de ingreso a la Universidad de Harvard. La madre de Zane les contaba a todos que su hijo era increíblemente asombroso y que la tumba de sus antepasados debía de estar emitiendo humo auspicioso. Ese mismo día se publicaron los resultados. La madre de Zane dio un gran banquete e invitó a todos los vecinos a comer. Cuando me vio, dijo deliberadamente en voz alta: Lo siento. ¿Cuál es tu puntuación? No importa si no te fue bien en el examen. De todas formas, normalmente no eras muy inteligente. De repente pensé que era ridícula y lamentable. Aún no habían salido los resultados. Y ya estaba completamente segura de que Zane había sido admitido en Harvard a través del examen de ingreso de Pistagradate. ¿Quién le dio esa confianza? Oí que después de que la madre de Zane usara sus contactos para revocar su expulsión. Seguía desperdiciando sus días y sin estudiar. Aunque ya no faltaba a clases. Se sentaba al fondo todos los días y salía con alguien. Me burlé en mi corazón. Quería ver si aún podía estar tan orgullosa cuando revisaran los resultados más tarde. Antes de que sirvieran los platos. Todos se reunieron y charlaron. Una tía me preguntó: Lo siento. ¿Has revisado tus resultados del examen? ¿Qué tal te fue? Respondí alegremente. Tía. Aún no lo he revisado. La madre de Zane se acercó y dijo: Lo siento. ¿Por qué no has revisado aún los resultados de tu examen? ¿Será que ya lo revisaste y la puntuación es demasiado baja como para que te dé vergüenza decirlo? Muéstralo a todos.
Arqueé las cejas, señora Zane, Madame Aussie. Comparado con la puntuación de su hijo Zane, la mía, por supuesto, no merece la pena mencionarla. Continué sonriendo. Sin embargo, también tengo mucha curiosidad por saber cuántos puntos consiguió Zane esta vez. Señora Zane, ¿por qué no revisa los resultados y me deja ver su fuerza? La madre de Zane ya estaba segura de que Zane debía haber sido admitido en Harvard. Así que no tuvo miedo en absoluto. Llamó a Zane para que revisara los resultados en público y mostrara a todos su fuerza. Toda la gente acudió en masa. Con ganas de ver su puntuación y compartir su buena suerte, Zane se paró frente a la computadora. Le temblaban ligeramente las manos. Perdón. ¿Por qué no revisas tus resultados primero? Bueno, suspira. Lo haré. Me acerqué con calma e ingresé mis datos de identidad. 609 puntos. Mi corazón estaba lleno de emoción. Aunque esta puntuación no fue extremadamente alta, fue mucho mejor que en mi vida anterior. Lo siento. Tu puntuación es muy buena. Con una puntuación tan alta, puedes elegir la universidad que quieras. Zane se acercó incrédulo. Tras ver el marcador, una mirada de incredulidad brilló en sus ojos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes tener una puntuación tan alta? ¿Hiciste trampa? Al instante. La escena quedó en silencio. Alguien intentó suavizar las cosas. Este chico probablemente esté demasiado nervioso. Ni siquiera sabe lo que dice. Zane soltó un grito bajo. Tus notas siempre han sido mejores que lamentables desde que eras niño. Ahora que tienes 609 puntos, las tuyas deben ser aún mejores. Zane volvió a mirar la computadora. Un sudor frío le goteaba de la frente. La gente a su alrededor empezó a presentir que algo andaba mal. Pero por lo general, la madre de Zane siempre menospreciaba a los demás con arrogancia y tenía una actitud condescendiente con todos. Por lo tanto, nadie quería perderse este espectáculo. Y todos se quedaron a ver qué pasaba. Por fin. La madre de Zane no pudo contener la curiosidad. Se acercó ella misma e ingresó la información. Y pulsó el botón de búsqueda. Zane entró en pánico e intentó tapar la pantalla del ordenador. Gritando. No. Sin embargo, era demasiado tarde. Todos vieron la puntuación en la pantalla. 347, con esta puntuación. Y ni hablar de Harvard. Ni siquiera pasó la fila de admisión más baja. El ambiente en el lugar se volvió incómodo y pesado. Y la madre de Zane palideció al instante. Pero Zane de repente sonrió con una mueca. Menos mal. Ahora puedo trabajar con Schai. La gente de mi alrededor por fin se tranquilizó. Escuché que expulsaron a Zane de la escuela hace unos meses por su relación. No lo sabes. Originalmente lo recomendaron para Harvard. Pero escribió una carta de amor en la hoja del examen. ¡Qué lástima! Alguien le recordó a la madre de Zane. Creo que Zane quedó hechizado por esa zorra. Antes. Desprecias a Suri. Ahora la han admitido en Harvard. ¿Por qué no te apresuras a congraciarte con ella? Zane se puso rojo. Y replicó con dureza. Intentando salvar las apariencias, ¿congraciarse con quién? La suerte cambia con el tiempo. No intimiden a los jóvenes por ser pobres. Simplemente no hice un posgrado. Seguiré haciéndolo mejor que Suri en el futuro. Y la madre de Zane estaba tan enfadada que temblaba por todas partes. Tomó una silla con naturalidad y se la arrojó a Zane con saña. Los ojos de Zane se pusieron rojos. Y rugió histéricamente, conseguí esta puntuación a propósito. Amo a Schai. No haré un posgrado. Voy a trabajar y ganar dinero para casarme con ella antes. Mamá. Si no nos dejas estar juntos, romperé la relación contigo de ahora en adelante. Todos los presentes estaban impactados. La madre de Zane estaba tan avergonzada que rápidamente los despidió a todos. Después de que se acabó la emoción, yo también me fui poco después. Pero antes de que pudiera salir, me detuvo Zane. Suri.
Estás muy orgulloso, ¿verdad? ¿Crees que puedes llamar mi atención solo porque te admitieron en Harvard? No me caes bien. No malgastes tus esfuerzos. Me quedé atónito. ¿Qué clase de pensamiento era este? En sus ojos. Había invertido tanto esfuerzo y sudor para entrar a la universidad. Solo quería llamar su atención. ¿Cómo podía alguien ser tan arrogante e inferior a la vez? Respiré hondo intentando calmar la agitación en mi corazón. Y le expliqué con frialdad, Zane, grifo de vino. ¿Crees que puedes alcanzar mi altura ahora? Zane frunció el ceño. Su mirada estaba llena de frialdad. Obviamente disgustado con mis palabras. ¿De qué sirve leer tantos libros? Se burló. ¿No es solo para encontrar un buen hombre con quien casarse al final? Me has estado halagando todos estos años. Solo para casarte conmigo algún día. ¿Verdad? No estudiaste tanto antes. Es solo que te motivaste al verme con Schai. No tenía nada más que decirle. Lo ayudé antes solo porque me parecía lamentable y no esperaba nada a cambio. Pero nunca imaginé que su verdadero rostro fuera tan repugnante. Ignorante. Y despreciable. Dije con frialdad, Zane, ¿estás loco? Te ayudé antes solo porque pensé que eras lamentable y necesitabas ayuda. Nunca pensé en llamar tu atención ni en obtener nada de ti de esta manera. Estudié mucho y me preparé para el examen de ingreso de Pistachodato, solo para mí. Para alcanzar mis propios sueños y metas. Me daba pereza seguir hablando tonterías con él, así que me di la vuelta y me fui. Al rato oí que Zane había tenido un encuentro con Schai. La madre de Zane vino a mi casa a preguntarme sobre su situación. Pero ya no tenía ninguna conexión con él. Así que tampoco sabía dónde estaba. No me sorprendió en absoluto la decisión de Zane. En la vida anterior, para evitar que expulsaran a Schai, decidió incriminarme y luego suicidarse. En esta nueva vida, para estar con Schai, haría cualquier cosa. Durante esa época, también escuché innumerables cosas sobre Zane de otros compañeros. Tras fugarse con Schai, gracias a su belleza y personalidad extrovertida, Schai se convirtió en líder de un pequeño equipo en un bar. Más tarde un cliente adinerado se enamoró de Zane. Y Schai lo hizo acompañar a sus invitados a beber todos los días. Estas cosas se propagaron entre los compañeros de clase y en la comunidad. Después de un tiempo me gradué de la escuela y comencé un negocio con mis compañeros. Justo después de cerrar un proyecto, fuimos a un bar a celebrar. Volví a encontrarme con Zane. A primera vista, no lo reconocí. Llevaba mucho maquillaje. Y había marcas moradas y azules que le cruzaban el cuerpo. En cuanto se dio la vuelta, me vio. Lo siento. Lo miré con calma y pasé junto a él sin detenerme. De repente me agarró la mano con fuerza. Perdón. ¿Por qué estás aquí? ¿Eres nuevo? Entonces soltó un susurro de disculpa. Su mirada me recorrió de arriba a abajo. Y una sonrisa sarcástica se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Y qué si fuiste a la universidad? Al fin y al cabo. ¿Todavía tienes que acompañar a los invitados a beber? Me burlé para mis adentros. De hecho, me metió en el mismo saco que él. Mi compañero notó que algo andaba mal y se acercó a apartar la mano de Zane. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el líder de tu equipo? Quiero presentar una queja. En ese momento, Schai llegó apresuradamente. Parecía arrepentida. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Se disculpó repetidamente. Y luego se volvió hacia Zane y lo regañó severamente. ¿Qué te pasa? Es nuestra clienta VIP. Date prisa y discúlpate con ella. Un atisbo de pánico cruzó el rostro de Zane. Y soltó mi mano rápidamente. Sonreí levemente y observé cómo interactuaban Anne y Schai. Parecía que seguían llevándose bien en una relación desigual. Igual que antes. Eran verdaderos amantes. Schai, de alguna manera, averiguó la dirección de mi estudio. Lo siento. Ahora sí que eres el jefe. Realmente no esperaba que tuvieras tanta habilidad.
Le hice señas para que se sentara. Pero estaba desconcertado en mi corazón. No había ninguna conexión ni enredo entre Schai y yo. No sabía qué quería de mí. ¿Qué pasaba? Su sonrisa se volvió poco a poco incómoda y finalmente desapareció. Lo diré sin rodeos, sé que siempre te ha gustado Zane. Dame 1.000.000 de yuanes. Y te lo devolveré. No pude evitar burlarme. Schai. ¿Zane también te ha infectado el cerebro? Antes pensaba que eras pura maldad. Ya que puedes manipular a Zane hasta este punto, no debes ser estúpido. Pero no esperaba que fueras tan descerebrado como Zane. Presioné B y les dije a los guardias de seguridad que la escoltaran afuera. Lo siento. Mereces que nadie te quiera. Eres despiadada y cruel. Solo tienes envidia de que Zane me quiera. Me aseguraré de que te ignore el resto de su vida. Nadie te amará jamás. Ella seguía gritando mientras los guardias de seguridad la sacaban. Los demás en el estudio observaron la escena con incomodidad. Pero esto no fue lo más vergonzoso. Al día siguiente. El baño estaba atascado. Llamé a alguien para que lo arreglara. Y resultó que fue Zane quien vino. Cuando salió del baño, sostenía herramientas para destaparlo. En ese momento nos miramos. La atmósfera incómoda casi solidificó el aire. Lo siento. Zane se arrodilló frente a mí. Sus ojos revelaban una profunda súplica. Esos ojos tristes eran casi desgarradores. Pero no sentí ninguna pena por él. Lo siento. Sé que me equivoqué. Debería haber estudiado seriamente en ese momento. Me preparé bien para el examen de admisión a la universidad. Y no debería haberme enredado con Schai. Lloró desconsoladamente. Sus hombros temblaban con sollozos. Ahora me arrepiento. En aquel momento estaba realmente fascinado por estar con Schai tan imprudentemente. Sonreí suavemente y mi mirada se posó en su rostro surcado de lágrimas. Zane, disculpe en voz baja. Cuando me incriminaste en el confesionario y te suicidaste en el dormitorio. Estabas tan decidido. ¿Pensaste alguna vez que te arrepentirías hoy? Esa frase impactó a Zane al instante. Sus lágrimas se detuvieron de golpe. Sus ojos estaban llenos de sorpresa e incredulidad. Le temblaban los labios. Y por un instante se quedó sin palabras. Entonces tú también has renacido. Solo entonces comprendió de repente. ¿Por qué no denuncié a Schai? Cuando lo acosaban, no le ofrecí ayuda. Con razón te mantuviste alejado de mí. Con razón no querías ayudarme. Zane me sujetó la mano con fuerza. Y las lágrimas me caían por el dorso. Las frías lágrimas seguían cayendo. De hecho, disfruté un poco de su aspecto arrepentido. Verlo sufrir las consecuencias de sus actos. Solo en ese momento el dolor que soporté por la violencia en línea de mi vida anterior pareció compensarse un poco. Zane se arremangó, dejando al descubierto sus brazos cubiertos de moretones morados y azules. Claramente marcas de golpes. Lo siento. Schai me hizo acompañar a los invitados a beber. Pero esas personas no eran humanas en absoluto. Les gustaban los hombres y me golpeaban a diario. Ahora Schai se ha escapado tras tener una deuda enorme. No tengo estudios. No tengo trabajo. Y todos los días vienen a cobrarme la deuda. Había dolor. Arrepentimiento. Y una tristeza infinita brillando en sus ojos. Lo siento. Viendo lo miserable que soy. ¿Puedes? Por el bien de nuestra relación pasada. Dame la oportunidad de intentar conquistarte y compensarte. No pude evitar reírme. ¿De verdad se creía apto? Zane. Con tu situación actual, ¿crees que eres digno de mí? No tienes dinero y estás endeudado. Siempre he tenido curiosidad. Nunca he hecho nada que me haga sentir mal. Tú. ¿Por qué me odias tanto? Lo siento. Lo siento. No dejaba de repetirlo. Olvídalo. En realidad, yo tampoco quería saberlo.
Le quité la mano y le dije que terminara el trabajo y se fuera rápido. Zane se me acercó tambaleándose y gritó con voz ronca: «Lo siento. Ahora que eres un jefe importante, ¿no podrías tener un poco de compasión de mí? Una persona que da pena debe tener algo de odio. ¿No fue todo esto obra suya? Tenía que pagar por el mal que había hecho». Me quedé junto a la ventana un buen rato, mirando el mundo exterior. Después de un rato, recogí de la mesa la información sobre Schei que me había dado el detective privado. Solté un suave suspiro. Zane, cuando lo sepa, lo siento. Este es el último gran regalo que te doy. El odio de tu vida anterior se desvanecerá en el aire. Volví a ver a Zane en un vídeo de comentarios sobre un caso criminal en Douyin. La voz del comentarista se oía, si no fuera por la policía. ¿Cómo podías creer que el hombre que tienes delante es el verdadero culpable de un asesinato y de la eliminación de un cadáver? Vi los comentarios. Y la persona en la pantalla me resultaba familiar. Zane fue condenado a muerte. ¿Pero qué tenía que ver conmigo? Fui a visitarlo a la cárcel. Zane guardó silencio un buen rato antes de hablar. Su voz era ronca y grave. Lo siento. Ganaste. Sonreí y lo miré como respuesta. No pediste esto. Sabías que había tigres en la montaña, pero aún así elegiste ir. Zane también sabía que no le quedaban muchos días. De repente rugió. Lo siento. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué me trataste así? Al otro lado del teléfono. Lo miré sin ninguna emoción. Nadie te obligó a hacer nada. Hiciste todo por tu propia voluntad. Ahora solo estás cosechando las consecuencias de lo que sembraste antes. Continué. ¿Quién es la persona realmente desalmada? Reprimí mis emociones. Durante tantos años. Para vengarme nunca había liberado mis emociones. Pero ahora algunas de mis emociones empezaron a descontrolarse. Y mi voz tembló un poco. Te he guiado a vidas enteras. Y todavía no entiendo por qué me odiabas tanto. Zane se quedó allí atónito. Me miró. Y finalmente se sentó débilmente. Con lágrimas corriendo por su rostro. No lo entiendes. Hasta ese día. Cuando la belleza de la escuela, Sea, confesó su destino a los dioses académicos, apuntó a la planta baja del edificio de enseñanza y conmocionó a toda la escuela. La madre de Zane. ¿Y tú? Aunque no saques buenas notas, todos te aprecian. ¿Por qué siempre me hacen bullying? Te odio de verdad. Cada vez que te pones de pie al descubrir que me están haciendo bullying, me haces quedar muy mal. No quiero tu compasión en absoluto. Había un rastro de resentimiento en su voz. Tu caridad me enferma. No pude evitar sentir una ridícula sensación de absurdo. En la vida anterior, lo trataba como a un miembro de la familia. De hecho, pensó que era caridad y le dio asco. No tenía nada que decir y colgué el teléfono. Me fui sin mirar atrás. Zane solo recordaba su propio sufrimiento. Y quizás ni siquiera contaban como tal. Sentí un alivio absoluto. La brecha entre las personas podría radicar en sus diferentes maneras de pensar. Lo mismo ocurre con la forma de pensar de Zane. Incluso si lo hubiera rescatado y hubiera sido admitido en la universidad, habría caído de inmediato en otro mar de amargura construido por él mismo. Estaba destinado a ser miserable toda su vida. Y su dolor provenía de su paranoia. Cada uno tiene su propio camino. La decisión de Zane lo llevó a su fin. No pude cambiarlo y solo pude seguir mi propio camino. Fin. El día que me casé con el joven maestro del Círculo de Entretenimiento de Pekín, mi hermana menor se casó con un hombre rubio. Ella se jactó. Cultivar la próxima generación es lo más importante. Que te cases bien ahora no significa necesariamente nada. Más tarde, mi hermana y yo tuvimos hijos al mismo tiempo. Efectivamente. Su hijo era excepcional en los estudios. Sin embargo, mi hijo, Fanfan, no solo se desarrolló lentamente sino que también se enojaba con frecuencia y causaba problemas en todas partes. Al final,
Fan Fan era tan difícil de disciplinar que prendió fuego a toda la casa. El joven maestro del círculo de entretenimiento de Pekín murió en el acto al intentar salvarme. Sufrí quemaduras graves en la piel y estuve al borde de la muerte. Mi hermana vino a visitarme. Mi hijo superhombre es realmente increíble. Mató a toda tu familia por mí. Dijo. No fue en vano que me tomé tantas molestias para intercambiar a nuestros 2 hijos. Poco después, Fan Fan me quitó el tubo de oxígeno. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día del parto. Hermana, he venido a verte. Dijo a Ivy mientras entraba con una gran barriga. Esta escena familiar me hizo comprender que había renacido. Ese día, en mi vida anterior, Ivy vino a verme. Pero fingió caerse y me tiró al suelo a propósito. Justo antes de desmayarme, vi a Ivy gritando y pidiendo ayuda. Cuando volví a abrir los ojos, era mi esposo que me agarraba la mano con fuerza. Me decía que nuestro hijo había nacido. Este niño fue la culminación del amor entre mi esposo y yo. No se detectaron problemas durante ninguna de las revisiones prenatales. Pero sí en los años siguientes. Mi esposo y yo descubrimos que este niño no solo se desarrollaba lentamente, sino que también tenía un temperamento violento y causaba problemas en todas partes. Al final, incluso prendió fuego a toda la casa. Mi esposo murió en el acto mientras intentaba salvarme. Mientras estaba en el hospital con oxígeno, Ivy vino a verme. De pie junto a mi cama de hospital, ella, triunfante, reveló la verdad. Mi superhijo es realmente increíble. Mató a toda tu familia por mí. No fue en vano que me tomé tantas molestias para intercambiar a nuestros 2 hijos. Solo entonces me di cuenta de que fue ella quien los había intercambiado. Poco después, el hijo biológico de Ivy me quitó el tubo de oxígeno. Después de mi muerte, Ivy usó a su hijo para apoderarse de todo en nuestra familia. Y de mi hijo a quien había criado durante tantos años. No mostró ningún cariño. Después de que su hijo superhombre atropellara a mi hijo con un coche y lo aplastara repetidamente, dijo que era para enviarlo al inframundo para que estuviera con nuestra familia. Hermana. ¿Qué te pasa? La voz de Ivy volvió a sonar. Interrumpió mis recuerdos. Levanté la vista y la miré. Reprimiendo el odio en mi corazón, forcé una sonrisa y dije. Ven y siéntate. Ivy caminó hacia mí con una sonrisa y me extendió la mano. La miré fijamente. Efectivamente. En cuanto se acercó a mí, se cayó de repente. Igual que en mi vida anterior. Ella seguía intentando fingir que me caía y cambiar a nuestros 2 hijos. Esquivé su mano con agilidad. Justo ante mi mirada indiferente, Ivy cayó al suelo con una expresión de sorpresa y pánico en el rostro. El charco de sangre se extendió rápidamente bajo su cuerpo. ¡Ah! Al ver la sangre en sus manos, Ivy gritó. Pero sabía que no gritaba por miedo a un aborto. Gritaba porque su plan estaba a punto de fracasar. Observé la escena con frialdad hasta que la voz de Ivy volvió a resonar en mis oídos. Hermana. Sálvame. Inmediatamente saqué mi teléfono y pedí ayuda. Después de todo, no podía permitir que le pasara nada al hijo de Ivy. Pronto, un suspiro apacible. Llegó la ambulancia. Me sujeté el vientre y ayudé a Ivy a subir. Hermana, no me conviene ir contigo al hospital porque estoy muy embarazada. Espera un momento. Debes mantener al bebé a salvo. Viendo cómo la ambulancia se llevaba a Ivy, levanté las comisuras de los labios con satisfacción. Mi querida hermana, te devuelvo a tu hijo superhombre. En esta vida. También quiero ver con mis propios ojos cómo te tortura. Primero guardé el vídeo de vigilancia de la sala en un disco duro. Y luego llamé a Norton. En menos de 40 minutos, Norton respondió rápidamente. Tan pronto como entró en la casa, examinó mi cuerpo de arriba a abajo. Miró a este hombre. En mi vida anterior, murió en ese gran incendio mientras intentaba salvarme. Ahora estaba frente a mí. Vivo y bien. Ya no pude contener las lágrimas. Norton se puso aún más ansioso. ¿Qué demonios pasa? ¿Estás de mal humor? Soltó un suspiro apenas audible.
Estás a punto de dar a luz y no puedes ir muy lejos. ¿Qué te parece si nos quedamos unos días en la granja de las afueras? Me acurruqué en sus brazos y negué con la cabeza. Está bien mientras estés a mi lado. Después de un momento, Norton sonrió y me soltó con suavidad. Luego me agaché para secarme las lágrimas. Llevo poco tiempo fuera. ¿Ya me extrañas? Desde que me embaracé. Norton prácticamente había estado trabajando desde casa. Hoy, tras haber cumplido mi obsesión, había algunos asuntos en la empresa que requerían su atención. Ivy aprovechó la oportunidad para venir y llevar a cabo su plan. Era evidente que había estado vigilando el paradero de todos en nuestra familia. Sentí un poco de miedo y me acurruqué aún más en los brazos de Norton. Te extraño. Norton me dio una suave palmadita en la espalda. No me iré. Me quedaré en casa contigo. Recordando el asunto importante. Le conté inmediatamente lo sucedido y cuando llegó Ivy. El rostro de Norton se oscureció levemente. Antes de que pudiera hablar, sonó mi teléfono. Era una llamada de mi madre. En cuanto contesté, se oyó su voz aguda. Tu hermana tuvo un accidente en tu casa. ¿Cómo puedes seguir tan tranquila? Ven aquí enseguida. Colgué el teléfono y le dije a Norton. Ivy se sintió muy mal. No sé si se pueda salvar al bebé. Mi madre me pidió que fuera. Un destello frío brilló en los ojos de Norton. Iremos juntos. Asentí y le dije al sirviente que seguía lidiando con las manchas de sangre de Ivy que desinfectara el lugar a fondo. Luego Norton y yo fuimos al hospital. En cuanto salimos del ascensor, oí el fuerte sollozo de mi madre. Cuando me vio venir, me agarró de la mano y me arrastró hacia la puerta del quirófano. Mientras lloraba. Me preguntó. ¿Qué le hiciste a Ivy? Es tu hermana. Norton le apartó la mano y me protegió con su espalda. Dijo fríamente, mamá, por favor, presta atención. Ivy está embarazada. Mi madre se enojó. ¿Acaso Ivy no está embarazada solo porque Ava lo está? Entonces me señaló. Sus ojos estaban abiertos de ira. ¿Estás celoso de que Ivy tenga un hijo y quieres matar a mi nieto? En mi vida anterior, estaba en la mesa de operaciones en ese momento y no sabía lo que pasaba afuera. Mi madre ni siquiera tuvo oportunidad de decir esas palabras. ¿Acaso ya sabía que el hijo de Ivy era un superbebé varón? De lo contrario. ¿Cómo supo que era un niño? Así que Ivy intercambió a nuestros hijos. Y mi madre también lo sabía. ¿Verdad? De repente me sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo. Siempre supe que prefería a Ivy. Pero nunca esperé que fuera tan parcial. Norton me abrazó. Después de todo. Considerando que era mi madre. No le dijo nada demasiado duro. Simplemente se lo recordó. Esto es un hospital. Se acercó una enfermera. Silencio. Entonces se oyó un din detrás de nosotros. Eran mi padre y el marido de Ivy, Ryan. Llegaron tarde. Ryan tenía el pelo rubio y parecía impaciente. ¿Por qué hay tantas cosas? Sabía que casi le tocaba y aún así corría de un lado a otro. En cuanto vio que Norton y yo también estábamos allí, se quedó en silencio. Luego sonrió y se acercó a nosotros. Me veo halagador. Mi hermana y mi cuñado también están aquí. Mi madre resopló. Me llamas con tanto cariño. Pero casi mata a tu hijo. Ryan nos miró a Norton y a mí con sorpresa. Un poco enojado, pero sin atreverse a decir nada. Esto no le temería a Norton cuando actuaba imprudentemente. Pero su trabajo actual lo consiguió Norton. Y seguía dependiendo de Norton para ganarse la vida. Así que naturalmente era cauteloso con Norton. De hecho, admiraba a mis padres. Nunca me había rendido ante la idea de que Norton fuera el joven amo del círculo de entretenimiento de Pekín. En cambio, usaron su estatus de suegros para presionarlo en todas partes, pensando que Norton debía hacerlo todo por ellos. Después de todo, se había casado con su hija. Mi padre se acercó con las manos a la espalda. Con la barriga abultada.
Si no lo sabías, pensarías que era un alto funcionario. ¿Qué pasa? Frunció el ceño y me miró. ¿Tiene algo que ver contigo? Mi madre respondió rápidamente. Ivy fue a su casa a verla. Y entonces sucedió esto. ¿Con quién más podría estar relacionado si no era con ella? Mi padre respiró hondo y miró a Norton con tristeza. Norton. Tienes que darnos una explicación. Además, debes disciplinar bien a tu esposa. Solo porque se casó bien. Ahora ni siquiera nos hace caso a mí ni a su madre. Si no la disciplinas, algo pasará tarde o temprano. Y tú también estarás implicado. Norton había escuchado los discursos patriarcales de mi padre muchas veces. Normalmente solo escuchaba y no les hacía caso. Porque eran mis padres. Pero esta vez... Norton me ató el hombro con la mano. Un aura fría y tenue emanaba de él. El asunto aún no se ha aclarado. No tienes que apresurarte tanto para culpar a Ava. Además, Ava ya es adulta. Ella sabe cuidarse sola. Era la primera vez que Norton le hablaba a mi padre con esa actitud en el pueblo. Mi padre se enojó de inmediato y demostró toda su autoridad como anciano. Él preguntó enojado, ¿cuál es tu actitud? Soy tu hija. De repente. Se sintió intimidado por el aura poderosa de Norton y encogió el cuello de miedo. Cerró la boca por reflejo. Pero le avergonzaba que su yerno lo reprimiera. Sin embargo, era la primera vez que veía a Norton así, y se dio cuenta de que esta vez estaba realmente enojado. Abrió la boca, pero no se atrevió a decir nada más. Mi madre aún no entendía la situación. Quería hablar. Pero mi padre inmediatamente la desvistió y la miró fijamente. Indicándole que mirara la expresión de Norton, mi madre cerró la boca inmediatamente. En cuanto a Ryan, él tampoco se atrevió a decir nada más. Dije con frialdad. Ivy se cayó sola. Si no me crees, pregúntaselo tú mismo cuando salga. De repente. Los gritos de dolor de Ivy provenían de adentro. Después de un rato, una enfermera salió y nos preguntó. ¿Quién es el esposo de la embarazada? La embarazada está teniendo un parto difícil y necesita una cesárea. Ryan dio un paso al frente. Soy yo. ¿Pero será mala una cesárea para mi hijo? Al oír esto, la enfermera dijo con tristeza, ¿dónde oíste eso?, insistió Ryan. No a la cesárea. Debería tener un parto natural. Los llantos de dolor de Ivy surgían uno tras otro desde dentro. Mi madre, sintiendo pena por ella, corrió a la puerta y gritó adentro. Ivy. Espera. Ryan seguía insistiendo en no tener una cesárea. La enfermera se reventó los labios. Solo salí a decírtelo. Siempre y cuando la embarazada acepte la cesárea. Está bien, escupió Ryan con fuerza. Estoy a cargo de mi esposa y mi hijo. Dije que no habría cesárea. Así que no la habrá. Si algo le pasa a mi hijo, nunca te dejaré escapar. La enfermera. Norton me apretó los hombros con su gran mano y me susurró al oído. Vamos a casa primero. Asentí. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta. Mi madre corrió y nos bloqueó el paso. No te vayas. ¿No oíste a tu hermana gritar dentro? Como su hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Norton sacó su teléfono y llamó a algunas personas para que se pusieran frente a mi madre. Intimidado por la presión de esas personas, mi madre ya no se atrevió a gritar. Ella solo murmuró suavemente. Eva. Solo porque tienes un marido poderoso. Estás intimidando a tu propia familia, ¿verdad? Maldito desagradecido. Pequeña bestia. Norton me sujetó la mano con fuerza y me condujo al ascensor. Salimos del hospital. No fue hasta que subimos al coche que dijo. Si estás triste, llora. No es bueno guardarte algo en el corazón. Me abrazó. Pero recuerda que aún me tienes. Solté un largo suspiro y forcé una sonrisa. No estoy triste. Ya me he acostumbrado.
Desde niña sabía que a mis padres no les gustaba. Mis abuelos eran patriarcales. Después de que mi madre me dio a luz, mis abuelos ni siquiera me miraron. La regañaban todos los días por no poder tener un hijo. Durante ese periodo mi madre casi sufrió depresión posparto. Pero como no se atrevía a hacerles nada a mis abuelos, descargó toda su ira contenida en mí. Más tarde mi madre volvió a quedar embarazada. El hospital no permitía que le revisaran el sexo. Pero cuando mi madre estaba embarazada de Ivy, le gustaba la comida ácida. Y mucha gente decía que esta vez iba a tener un niño. Mi madre estaba de mucho mejor humor. Hablaba con su hijo en su vientre todos los días y compraba todo con antelación. Sin embargo, cuando nació el bebé todavía era una niña. En esa época, mis abuelos fallecieron uno tras otro. Y no había nadie que regañara a mi madre. Mi madre también sentía un profundo afecto por este bebé, pues siempre había creído que era niño. Así que aunque era niña, le gustaba de igual manera y ponía todos sus pensamientos en Ivy. Mi padre no tenía mucho cariño por ninguna de sus dos hijas. Nos pegaba y regañaba a las dos por igual. Pero siempre golpeaba y regañaba a Ivy. Mi madre lo detendría. Poco a poco. A mi padre también le empezó a gustar Ivy. Mientras él seguía golpeándome y regañando a la menor provocación. Al final ni siquiera a Ivy me aceptó. Su hermana mayor. En serio. Pensó que no debería haber nacido. Para que todo en la familia le perteneciera. Crecí en un ambiente así. Mis padres eran tan parciales que ni siquiera les importó que Ivy tuviera un amor de cachorro. Debido a su relación con Ryan, las calificaciones de Ivy bajaron muchísimo. Y al final, ni siquiera entró a la universidad. Mis padres se preocuparon muchísimo por esto después de descubrir que yo tenía una relación con Norton. Incluso me pidieron que le diera Norton a Ivy. Tu hermana ni siquiera entró a la universidad. Al menos tú fuiste y seguro que encontrarás un buen trabajo en el futuro. ¿Por qué sigues aferrado al joven maestro del círculo de Beijing? Esas fueron las palabras exactas de mi madre. Aunque Ivy estaba celosa de que mi novio fuera poderoso, estaba profundamente enamorada de Ryan y simplemente no soportaba romper con él. Al final, ambos se casaron. Realmente no entendía qué tenía de bueno Ryan con Ivy. Las palizas y regaños que no le daban mis padres eran compensados por Ryan. Pero ella seguía siendo una devota incondicional de Ryan. En mi vida anterior, nuestra familia de 3 fue asesinada por una persona obsesionada con el amor. En esta vida, era natural que su familia de 3 muriera. Después de todo, Ryan no dejó que Ivy tuviera una cesárea. Ivy obedeció. Ya que Ryan no lo permitió. Insistió mucho en un parto natural. Esto dejó atónitos a los médicos y enfermeras del hospital. Este parto duró 3 días y 3 noches. De hecho, era digno de ser un superniño. Sabía cómo atormentar a su madre incluso en el útero. En su vida anterior. Para poder intercambiar la hora, Ryan, naturalmente, aceptó que Ivy se sometiera a una cesárea. En esta vida, Ivy ya ha sufrido bastante. Está compensando lo que no sufrió en su vida anterior. Mi madre volvió a llamar. Llorando y pidiéndome que fuera rápido. ¿Qué pasa esta vez? Después de verme colgar el teléfono. Norton dijo, no tienes que ir. Iré a echar un vistazo. Me levanté y dije, yo también me voy. Algo debe haber pasado. Y tengo que presenciarlo con mis propios ojos. Norton me miró en silencio un rato y luego asintió. Al mismo tiempo, llevó a varios guardaespaldas. En cuanto llegamos al hospital, mi madre corrió llorando e intentó golpearme. Pero los guardaespaldas la detuvieron. Con lágrimas en los ojos, dijo. Es todo culpa tuya. Causaste que Ivy tuviera un parto prematuro y un parto difícil. El médico dijo que mi nieto tiene una lesión de tobillo y no podrá caminar con normalidad el resto de su vida. Acaba de nacer. Y le has arruinado la vida. Los padres de Ryan también estaban allí. Pero no se atrevieron a expresar su enojo. Todos me miraron con odio. Si Norton no hubiera estado allí,
Me temo que esta gente se me hubiera abalanzado y me hubiera comido vivo. Dije con calma, primero iré a ver a Ivy. Ivy estaba despierta en ese momento. Yacía en la cama del hospital con el rostro pálido como el papel y sin rastro de sangre. En cuanto me vio, ella rompió a llorar y me gritó furiosa. «¿Eres tú? Me has hecho daño». Sabía que no solo odiaba el parto difícil y tener un hijo lisiado, sino que también odiaba no poder llevar a cabo su plan de intercambiar al niño con el mío. Ryan y sus padres también lo siguieron. Tras susurrar entre ellos, finalmente empujaron a Ryan. Tosió levemente y solo se atrevió a hablar después de armarse de valor. Causaste que mi hijo quedara discapacitado desde su nacimiento. Tienes que pagar por ello. Ivy seguía llorando y gritando en la cama. Ava. Me has arruinado a mí y a mi hijo. No te dejaré escapar. Mis padres también me gritaron que asumiera la responsabilidad. Norton me había estado protegiendo. Si estas personas no fueran mis familiares, definitivamente no les habría dado la oportunidad de armar un escándalo y gritar aquí. Lo miré y por casualidad me encontré con su mirada. Él también estaba observando mi actitud. Sabía que estaba en una situación difícil. Así que le di una sonrisa tranquilizadora. Luego me acerqué a la cama y le dije: Ivy, deja de fingir. Ese día te caíste sola. Tenía el vídeo de vigilancia. ¿Quieres echarle un vistazo? La expresión de Ivy se puso nerviosa al instante. Ya había encontrado el vídeo y se lo había enviado al grupo familiar. El vídeo mostró claramente cada detalle. Era Ava quien se acercó a mí. Extendió la mano para agarrarme. Y al mismo tiempo caí al suelo en un instante. Mientras yo esquivaba ágilmente. Incluso Norton veía este vídeo por primera vez. Apreté su mano grande con fuerza y la apreté suavemente. Tenía la palma fría. Y la mirada dulce de sus ojos, que antes era fría, ahora tenía un matiz de frialdad. Ivy, por supuesto, también vio el vídeo. Tiró su teléfono y siguió llorando y gritando. Este vídeo es falso. Lo has manipulado. Es realmente asombroso que todavía pueda negarlo cuando las pruebas son concluyentes. Arqueé las cejas y dije: Ivy, ¿quieres que llame a la policía? Seguramente podrán detectar si el vídeo ha sido manipulado. Además, algunos detalles del vídeo también serán examinados cuidadosamente. ¿Seguro que quieres seguir haciendo esta escena? Ivy finalmente se quedó callada. Fruncí el ceño y dije: tu hijo acaba de nacer. Será mejor que cultives una relación con él, Norton. Vámonos. Me acaricié la barriga, tiré de la mano de Norton y salí. Después de subir al coche, una imagen y un aura peligrosa aún lo rodeaban. Le agarré la mano y le dije: no te enojes. Yo resolveré este problema. Sé que son mi familia. Por mi culpa. No puedes tomar medidas directas contra ellos. Bueno, me encargaré yo mismo. Norton se tranquilizó un poco. Cuando me miró de nuevo, su mirada se volvió mucho más tierna. Si te encargas tú mismo. ¿Para qué me necesitas? ¿No me estás protegiendo siempre? ¿Para qué crees que estás? Sonreí y me acurruqué en sus brazos. Tienes que tener confianza en mí. No dejaré que me pase nada. Y tampoco dejaré que le pase nada al bebé. Norton seguía de mal humor. Pero aún así sonrió y se acercó a abrocharme el cinturón de seguridad. En mi vida anterior. Porque el incidente ocurrió de repente. Fue Ryan quien llamó a la ambulancia y nos envió directamente a Ivy y a mí al hospital que habían contactado antes. En esta vida. Me mudé al hospital que Norton había reservado con antelación. Solo esperaba que el bebé naciera sano y salvo en los próximos días. A Norton ya no le importaban los asuntos de la empresa y estuvo a mi lado en todo momento. Incluso envió a más de una docena de personas a montar guardia afuera. Sin su permiso. A nadie se le permitió entrar. Como mis padres no podían entrar, me llamaron. Cada vez que lloraban y gritaban. Ahora que estás bien, ya no te importa tu hermana. ¿Y tú?
Ryan la golpeó de nuevo incluso antes de que terminara su confinamiento. La llamó inútil por haber dado a luz a una inválida. ¿Cómo puedes soportar ver sufrir a tu hermana? Es tu propia hermana. Me pareció ridículo. ¿A ti no te pasa lo mismo? Tú tampoco soportabas verme disfrutar de una buena vida. Soy tu propia hija. Y en ese sentido somos iguales. Y tu preciosa hija tampoco era buena persona. En ese momento. No quería que estuviera con Ryan e intenté persuadirla con todas mis fuerzas. Pero ella se dio la vuelta y me denunció. Me golpeaste en ese momento. ¿Lo has olvidado? Así que todo lo que a Ivy está pasando ahora es por tu culpa. Mi madre, por supuesto, lo sabía muy bien. Pero no podía castigarse ni regañarse. Así que se desquitó conmigo. Lo que dije le dio de lleno en el corazón. Le costó mucho pronunciar una frase. Soy tu madre. Así me hablas, dije con desdén. Da igual que seas mi madre o no. Estaría más tranquila sin ti. Sin duda puedes publicar lo que dije en internet y provocar que los internautas me acosen en línea. No tienes miedo de que les cuente a todos lo que tú y mi padre han hecho. Luego haz lo que quieras. Después de decir eso. No le di oportunidad de hablar y colgué el teléfono directamente. Al levantar la vista, me encontré con la mirada compasiva de Norton. En el pasado me habría sentido preocupado y triste. ¿Por qué mis padres me trataban así? Pero ahora, realmente los he abandonado. Cuando te rindas, ya no estarás triste. Me arqueé las comisuras de los labios y sonreí. Estoy muy bien. Ahora que te tengo a ti y al bebé. Estoy muy feliz. Pero por favor, no hagas nada a mis espaldas. Si te pillan haciendo algo, implicará a la empresa. Norton se sentó a mi lado y me acarició el pelo suavemente. Aún tienes la mente para pensar en los asuntos de la empresa. Lo sé. No te preocupes. Medio mes después. Di a luz. En cuanto vi al bebé, mis lágrimas no paraban de caer. En mi vida anterior, siempre crié al hijo de Ivy como si fuera mío. Pero traté al mío como a mi sobrino. Nunca olvidaré la escena en la que mi alma flotó en Níger y vi al hijo de Ivy conducir y atropellar a mi propia sangre. Y luego atropellarlo repetidamente, dejando un desastre sangriento y destrozado. Bebé. Lo tenía en brazos y no podía parar de llorar. En esta vida. Debo proteger bien a mi hijo. Norton se llevó al bebé y lo puso en la cuna junto a nosotros. Deja de llorar. Llorarás a mares. El avión ya está listo. Y todo en Nueva Zelanda está organizado. Podemos volar allí en cualquier momento. Antes de dar a luz, le dije a Norton que quería ir a Nueva Zelanda para recuperarme después del parto. Han pasado muchas cosas en mi familia durante este tiempo. Y ha habido un alboroto casi a diario. Así que Norton también apoyó mi idea de ir a Nueva Zelanda. También se solicitó la ruta de vuelo. Esa noche Norton y yo volamos a Nueva Zelanda con nuestro bebé. Durante ese tiempo bloqueé toda la información de contacto de mis padres, a Ivy y los demás. Pero aún sabía exactamente qué estaba pasando allí. Ivy sabía que no tenía ninguna posibilidad de cambiar al niño. Al principio se enojaba a diario y ni siquiera le gustaba el aspecto de su propio hijo. Debería haberte estrangulado. Aunque Fanfan acababa de nacer, tenía las manos y los pies muy inquietos. En cuanto a Ivy se acercó a él, la abofeteó. Aunque no le dolió. Ivy seguía furiosa. Levantó la mano para golpear a Fanfan. Pero Ryan lo vio y le dio una bofetada. ¿Cómo te atreves a abusar de mi hijo? Ivy se cubrió la cara y lloró amargamente. ¿No eres desagradable? ¿Es un lisiado? Mejor lo mato. ¿Ahora te da pena? Ryan le agarró el pelo a Ivy. ¡Qué descaro! ¿Por qué a otras personas no les cuesta dar a luz? Pero tú diste a luz a una lisiada. Maldita sea. Siempre he sido tan cariñosa contigo. ¿Por qué estás tan apretada al dar a luz? Ivy bajó la cabeza para secarse las lágrimas y le preguntó a Ryan con tono cariñoso.
¿Empiezas a sentir antipatía por mí? ¿Ya no me amas? Cuando Ryan escuchó esto, fue a consolar a Ivy de nuevo. Ivy le dio un puñetazo en el hombro a Ryan con sus pequeños puños. Mal chico. Será demasiado tarde para que me quieras cuando de verdad me pierdas. Estos son todos los vídeos que enviaron las personas que Norton envió para vigilarlos. Me acurruqué en los brazos de Norton, observándolos con gran interés. Y también le conté sobre el pasado de Ivy y Ryan. Los dos estaban realmente enamorados. Cuando se llevaban bien, era realmente bueno. Y cuando discutieron, fue una experiencia devastadora. Incluso los vi abofetearse con mis propios ojos. Una vez, Ryan casi mata a golpes a Ivy. Después, Ivy fue a la cocina, tomó un cuchillo y le hizo una herida profunda en el muslo a Ryan. Ryan casi se desangra. Y entonces Ivy lloró junto a su cama de hospital, rogándole que no muriera. Después de que Ryan despertó, consoló a Ivy y le dijo que estaba bien. Mientras hablaba, negué con la cabeza con una sonrisa. De verdad que no entiendo qué les pasa a estas dos personas. ¿Se toman a broma las afiladas cuchillas que vuelan el uno hacia el otro y se las meten en los brazos? ¿Y luego se abrazan sangrientamente? Norton. 3 meses después. Norton y yo recuperamos a Sensen. Los dos niños habían crecido y se veían muy diferentes. Aunque Ivy seguía pensando en intercambiarlos. Fue inútil. La siguiente vez que vi a Ivy fue en su casa. Vivía en el piso grande que le compré. Y también había contratado a una Annie para ella antes. En mi vida anterior. Aunque les guardaba rencor a mis padres por favorecer a Ivy. No me guardé nada para darles. Pero nunca quedaron satisfechos. En cuanto entramos por la puerta, oímos el llanto de un bebé. Me resultaba demasiado familiar ese sonido. En mi vida anterior, Fan lloraba así a mi lado. A veces lloraba con el cuello estirado y no podía parar, pasara lo que pasara. Se le ponía la cara roja de tanto contener la respiración. Y casi se ahoga. No dormí bien durante esa noche. Perdí mucho cabello. Y adelgacé tanto que no me parecía a mí mismo. Norton estaba incluso peor que yo. Cada vez. No me dejaba subir a ver al bebé. Él y la niñera iban en mi lugar. Pero como madre, ¿cómo pude dormirme cuando oí a mi hijo llorar desesperadamente? Al recordar aquellos días y contemplar la escena familiar que tenía delante, sentí una oleada de ira en el corazón. Deja de llorar. La voz irritable de Ivy resonó de repente. Llevaba ropa de casa holgada. Pero su cuerpo gordo aún la estiraba. Su cabello estaba tan desordenado como un nido de pájaro. Su rostro estaba cetrino. Y tenía ojeras. Aunque estaba tan gorda, parecía que le habían drenado toda la energía. Mi madre me arrastró hasta allí mientras lloraba. Mira a tu hermana ahora. Eres su hermana mayor. Deberías ayudarla. Me quité la mano de encima con impaciencia. ¿Cómo puedo ayudarla? Eres su madre. ¿Por qué no la ayudas? Solo entonces Ivy se dio cuenta de mi presencia y corrió a golpearme. La agarré de la muñeca con una mano y con la otra le di una bofetada sin pensar. ¡Ah!, gritó mi madre. ¿Qué haces? Ada. Ivy estaba muy débil. Con una suave bofetada mía, cayó al suelo. La miré con frialdad, absorbiendo toda su vergüenza actual. Hermana. No nos hemos visto en más de 3 meses. ¿Por qué quieres golpear a la gente en cuanto me ves? Había odio en los ojos de Ivy mientras me miraba. Ada. Estás muy feliz ahora, ¿verdad? Debes estar muy contenta de verme vivir así. ¿Verdad? Asentí con sinceridad. Aún no me satisface lo suficiente. De repente se levantó. Quizás se levantó demasiado rápido. Y su cuerpo se balanceó un par de veces. Luego se abalanzó sobre mí otra vez. Retrocedí unos pasos y dije con desaprobación, mejor ve a ducharte. El olor que tienes es repugnante. El llanto de Fanfans volvió a sonar.
Todavía era el tipo de llanto que sentía cuando se moría. Ivy se derrumbó. Se tapó los oídos y gritó. Sí. Ryan salió de la habitación. Con los ojos legañosos. Arrastrando sus pantuflas. Mientras caminaba, maldijo. Anoche trabajé horas extra hasta las 4 de la mañana. Por fin pude dormir un poco. ¿Por qué demonios gritas? Mi madre corrió y lo golpeó. Mi hija dio a luz a tus hijos. ¿Cómo te atreves a tratarla así? ¿Cómo te atreves? Ryan apartó a mi madre con una fuerza terrible. Mi madre retrocedió varios pasos tras la fuerza y cayó pesadamente al suelo. ¿Qué clase de criatura dio a luz? Ya es bastante malo que esté lisiado. Y es tan desobediente. Sería mejor dejarlo caer y morir. Señaló a Ivy. Ocúpate de él por mí y no me interrumpas el sueño. Mi madre se levantó y corrió de nuevo. Pero Ivy la detuvo. Lloró y dijo, mamá. No le pegues. Ya ha trabajado muchísimo. Últimamente ha estado trabajando horas extras todos los días. Y su jefe siempre lo hace sufrir. De repente, pensando en algo, Ivy corrió frente a mí y me preguntó con enojo. ¿Es culpa tuya? El jefe de Ryan solía adularlo. ¿Por qué de repente empezó a intimidarlo y reprimirlo? Debes ser tú. Norton consiguió el trabajo de Ryan. Anteriormente. Su jefe, como era natural, lo halagaba de todas las maneras posibles debido al estatus de Norton. Pero no sabían cómo agradecerle. Hay gente así. Nunca se es demasiado amable con ellos. Sonreí y llamé a Ryan. Deberías renunciar a ese trabajo. En fin, me voy. Podrías ganar mucho dinero con ello. No. No puedo renunciar. Ivy se mordió el labio inferior y murmuró en voz baja. Siguen siendo decenas de miles al mes. Me miró fijamente. Si le pides a Ryan que renuncie. ¿Me das el dinero? Me encogí de hombros. Estaba pensando en llevar a mi cuñado a invertir. Si no estás de acuerdo. Entonces olvídalo. Al oír esto, Ryan ya no tenía sueño. Se giró rápidamente y le dio una patada a Ivy en la pierna. Cállate. Me sonrió obsequiosamente y preguntó. Hermana. ¿De verdad me vas a llevar a invertir? Dije con tono despectivo. ¿Qué duda hay? Tenía varios proyectos entre manos antes de quedar embarazada. Ahora que nació el bebé, quiero seguir con ellos. Si te interesa. Puedes unirte a nosotros. Deberías poder ganar un poco más de lo que ganas ahora. Ryan tenía una sonrisa halagadora. Me interesa. Me interesa. Aunque también le estoy muy agradecido a mi cuñado por conseguirme este trabajo. Todavía no es tan bueno como ganar dinero por mi cuenta. Entonces solo espera mis noticias. Después de que termine de hablar. Volví a mirar a Ivy y me di la vuelta para irme. Mi madre me siguió. No dijo nada hasta que entramos en el ascensor. ¿Qué clase de proyecto es? Tu padre y yo también tenemos algo de dinero extra. Como puedes llevar a Ryan contigo, también puedes llevarnos a tu padre y a mí. La miré con frialdad. Será mejor que busques a tu buena hija para que te lleve a invertir. Al oír esto, el rostro de mi madre se enfrió al instante. Y dijo con alegría, ¿qué clase de palabras son estas? Basta. Siempre son las mismas palabras. ¿No te aburres? ¿No tienes una idea clara de cómo me trataste antes? Deberías alegrarte en secreto de que no me haya vengado. Seguiré dándote dinero en el futuro. Pero será al mínimo. Si lo quieres, puedes tomarlo. Si no, puedes ir a donde quieras para razonar. Has cometido tus propios errores. Y siempre llegará el día en que te devuelvan el mordisco. Solo acéptalo. La puerta del ascensor se abrió. Y salí. Detrás de mí sonaban las maldiciones furiosas de mi madre. Las mismas acusaciones de siempre de que era un desagradecido. Norton me esperaba abajo y enseguida subió a recibirme y me sacó.
Mi madre lloraba y gritaba detrás de nosotros. Te casaste con un buen esposo y pasaste de ser una plebeya a ser un fénix. Ahora incluso te atreves a vengarte de tu propia madre. Eres despiadada. Saqué a Norton y me subí rápidamente al coche. En mi vida anterior, no me vengué. ¿Pero cómo me trataron? Ayudaron a Ivy a intercambiar a nuestros 2 hijos. Y al final, causaron la muerte de nuestra familia de 3. En esta vida, solo quiero que la familia de 3 de Ivy muera. Incluso les perdoné la vida a la pareja de ancianos. Lo cual ya puede considerarse mi piedad filial. A partir de mañana, volveré a la empresa. La empresa en la que trabajo ahora la fundamos mis compañeros y yo cuando estaba en la universidad. Aunque ya no es tan grande, las ganancias siguen siendo bastante buenas. Naturalmente. No se puede comparar con un grupo grande como la familia Norton. Es mejor que algunos y peor que otros. Me tomé unas vacaciones cuando tenía 8 meses de embarazo. Y después de dar a luz, descansé otros 3 meses. Es hora de que regrese. Norton siempre me ha apoyado mucho en mi carrera. Asintió y dijo. Mis padres dijeron que vendrán a cuidar de Sensen después de que regreses a la empresa. Pero aún no saben nada de tu familia. No se lo digas a mamá ni a papá. Los problemas en mi familia son muy problemáticos. No es bueno contárselo a los mayores, ya que les afectará el ánimo. Con ellos atendiendo personalmente a Sensen, me siento muy tranquilo. Además, Norton siempre ha estado muy alerta. Ahora, no solo ha dispuesto varios guardaespaldas a mi lado. Pero también hay gente cerca de Sensen-Jun. Puedo volver a la empresa con tranquilidad. Por cierto, le pedí a Ryan que renunciara. Puedes decir algo y dejar que su empresa lo despida directamente. Norton me miró en silencio. Después de mucho tiempo dijo con voz grave, déjame a Ryan. No es tu pariente. Y no tengo escrúpulos. Lo interrumpí sin pensar. No hace falta. Puedo encargarme yo solo. ¿Qué tipo de cosas no haría Ryan? Por si de verdad implica a tu empresa. La respiración de Norton se volvió un poco más pesada. Es nuestra empresa. Fruncí el ceño. ¿Por qué estás luchando con esto? La paciencia de Norton finalmente fue derrotada por la ira que había reprimido durante tanto tiempo. Eres tú quien ha estado distinguiéndome de mí. Ava. No olviden que somos marido y mujer. Una sola entidad. Y una familia. Piensas en la compañía y en el niño. ¿Pero alguna vez has pensado en mí? ¿Cuánto tiempo y hasta qué punto planeas hacerme soportar? La ira en mi corazón estalló de repente. ¿Cuándo distinguimos? Fue solo un desliz. ¿Por qué estás tan enojado? Cuando Norton vio mi enojo, apretó los dientes y giró la cabeza hacia un lado, mirando por la ventana. Me arrepentí otra vez. Debería haberme controlado. Lo siento. Le tomé la mano. Sé que te preocupas por mí y te importa. Pero, ¿qué puedo hacer? Todos son mis parientes. Si te dejo actuar, definitivamente implicará a la empresa. ¿Y cómo me apoyarás si ganas menos dinero? Norton seguía sin voltearse a mirarme. Reprimió su ira y dijo en voz baja. ¿Me apoyas? De todas formas, habiendo cumplido con la cesión de tierras, eres capaz. Puedes ganar dinero. Y tener tu propia empresa. Me reí y lo abracé. Entonces te apoyaré. No te enojes. Me dolerá. ¿Estás enojado, Norton? Finalmente cedió ante mi coquetería, tan irreconocible. Él sonrió. Giró la cabeza. Y me besó. Lo aparté de inmediato y miré al conductor de delante. Debió haberlo visto. ¿Qué hago? Estoy muerto otra vez. Socialmente muerto. Norton dijo algo. Y la empresa de Ryan lo despidió directamente. Volvió a la empresa conmigo al día siguiente. Lo llevé a mi oficina y le dije con tono profesional, aunque eres mi cuñado. Incluso los hermanos tienen que ajustar cuentas con claridad. Primero dime cuánto capital puedes aportar.
Luego calcularé las ganancias y los dividendos según la proporción. Ryan ha ganado mucho dinero en los últimos años. Y debería tener 5 millones de yuanes en sus manos. Es una lástima que Ivy nunca esté satisfecha. No soporta romper con Ryan. Y está celosa de que mi marido sea más rico que el suyo. Por eso en la vida anterior, ella dijo que lamentaba que casarse bien no sirviera de nada y que educar a la siguiente generación era más importante. Luego intercambió a nuestros 2 hijos. Todo lo que tengo ahora también es fruto de mi propio esfuerzo. Si Ivy hubiera estado satisfecha y con la ayuda de Norton y mía, podría haber abortado al superniño y haber tenido de nuevo un bebé maravilloso. Su vida habría sido feliz y plena. Como es tan codiciosa, le haré pagar el precio correspondiente y se arrepentirá. Ryan seguía conteniéndose. Le dije directamente, deberías tener varios millones. ¿Verdad? Lo has calculado tú mismo. Pero no tengas envidia al distribuir las ganancias. Al oír esto, Ryan dijo inmediatamente, puedo aportar 5 millones de yuanes. Asentí con satisfacción. Bien. Tras invertir 5 millones de yuanes, a Ryan solo le quedarán unas pocas decenas de miles de yuanes. Lo cual le alcanza para vivir. Pero pronto no podrá aguantar más. Después de todo, está acostumbrado a ser derrochador. Ahora también tiene que mantener a su hijo. Y solo la leche en polvo le costará más de 10.000 yuanes al mes. Vino a verme de nuevo y me dijo, hermana, ¿qué tal si me devuelves 1 millón de yuanes? De verdad que no tengo suficiente dinero. Fruncí el ceño y dije con seriedad, esto es una tontería. Ya has invertido todo tu dinero. ¿Cómo puedes sacarlo ahora? Tuvo el descaro de pedirme dinero prestado otra vez. Le hice una mueca y le dije, ¿crees que te lo prestaré? Ya no siento nada por ustedes. Me alegro de haberte aceptado en este proyecto. Ryan no se atrevió a decir nada más y volvió a descargar su ira contra Ivy. Ivy me llamó y me dijo, devuélvanos el dinero de nuestra familia. Me burlé y dije, ¿el dinero de tu familia? ¿De cuándo empecé mi empresa? Me chuparon la sangre. Y luego le chuparon la sangre a Norton. ¿Ganaron siquiera un yuan con sus propias habilidades? Después de decir eso, colgué el teléfono directamente y llamé al director ejecutivo del grupo Changsheng. El proyecto al que le encargué a Ryan era del grupo Changsheng. A finales de año, el proyecto se completó. Naturalmente se cumplió mi deseo. Fue una pérdida. Ryan se quedó atónito. ¿Se perdieron 5 millones de yuanes? Suspiré y dije, solo perdiste 5 millones de yuanes. Pero perdí más de 20 millones de yuanes. Ryan se abalanzó sobre mí con los ojos rojos, exigiendo que le devolviera el dinero. Los guardaespaldas a mi lado se acercaron de inmediato. Y en un instante, Ryan parecía un enano en comparación. Se enfureció impotente un rato y luego lo echaron. También dejé de contestar las llamadas de mis padres y de Ivy. Me afectan el ánimo. Tengo prisa por ir a casa y abrazar a mi bebé. Ryan quería volver a su compañía original. ¿Pero quién lo querría? No podía contactarme ni acercarse a mí. En un ataque de ira, él y Ivy hicieron una transmisión en vivo por internet. Indignados, revelaron mis malas acciones. En la sala de transmisión en vivo, Norton publicó directamente el vídeo de aquella época y también subió a internet todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Y contrató a un grupo de trolls en línea para orientar la opinión pública. Ada es simplemente una hermana mayor con aspecto de hada. Ivy es aterradora. ¿Será la supuesta sirvienta fantasma de la leyenda? El dinero era originalmente de Ava. Si se pierde, se pierde. ¿Cómo se atreven a pedirle a Ava que lo devuelva? Ada tiene muy mala suerte de tener unos padres así. Una hermana. Y un cuñado. Afortunadamente el camino y la sesión se cumplieron. Norton siempre ha estado a su lado y la quiere muchísimo. Cuando vi este comentario, no pude evitar mirar de reojo a Norton. No se puede hacer esto metiendo sentimientos personales de esta manera. Norton me abrazó y dijo, ¿no es verdad? Es la verdad.
Le devolví el abrazo. Norton. Gracias. Gracias por quererme tanto. Y gracias por darme un hogar. Por supuesto. También le di un hogar a Norton. Aunque su familia original ya estaba muy contenta, Norton no solo contrató Trolls en línea, sino que también le encargó a alguien que le enviara mensajes a Ryan sobre qué proyectos eran rentables. A Ryan le lavaron el cerebro y finalmente también vendió su casa. Naturalmente. Lo perdió todo y tenía una deuda enorme. Norton había estado reprimiendo sus emociones durante demasiado tiempo. Una vez que actuó, jugó su mejor carta. Ryan, perseguido por sus acreedores, se mudó a una casa de alquiler destartalada con su esposa e hijo. No había otra opción. Así que Ivy fue a pedir dinero a mis padres. Pero el dinero que tenían era limitado y no alcanzaba para cubrir la deuda. La siguiente vez que supe de ellos, supe que Ryan tenía una banda, a su esposa y a su hijo para evitar deudas, y que sus acreedores en el extranjero lo habían asesinado. Ivy se llevó a Fanfan a casa de mis padres. Y los tres criaron a un solo hijo. Yo solo les enviaba a mis padres unos miles de dólares y hacía uno cada mes, y ya no los veía. 3 años después. Mi empresa salió a bolsa. Por supuesto. Esto fue inseparable de la ayuda que Norton me brindó. Así que le estoy muy agradecido. Te daré 20 acciones. ¿Te parece generoso? Norton tosió levemente y dijo, sabes muy bien que lo que quiero no son las acciones. Son 20. ¿De verdad que no lo quieres? También me dio muchas acciones del grupo familiar Norton. Y los acepté todos. Le rodeé el cuello con los brazos y le dije, ya somos un matrimonio de muchos años. No hay necesidad de ser educado. Simplemente acéptalo. Norton entrecerró los ojos ligeramente. Y su gran mano me apretó la cara con fuerza. Veo que ya puedes actuar. No me digas que no sabes lo que quiero. Arrugué la cara y dije, ¿es suficiente lo que haces? ¿Es interesante hacerlo todos los días? ¿Aún quieres más? Norton rió con impotencia y con un poco de crisis nerviosa. Es mi culpa. Te he estado haciendo tener pensamientos tan sucios todo el día. O sea, tómate unos días libres. Solo los 2. Vámonos de viaje unos días. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que quiso decir. Pensé mal. ¡Qué vergüenza! Pero en los últimos años he estado ocupado con los asuntos de la empresa. Y el resto de mi atención se ha centrado en Seng Seng. Lo he descuidado mucho. ¿De acuerdo? Te lo prometo. Antes de que pudiera terminar mis palabras. Sonó el timbre. Resultó que Ivy había venido con Fanfan. Tenía una sonrisa halagadora. Hermana, mamá y papá salieron a hacer algo. Y yo también tengo algo que hacer. ¿Podrías cuidar al niño por mí, por favor? Sabía que Ivy tenía segundas intenciones. Pero aún así acepté. Por supuesto. Poco después de irse, Fanfan sacó un encendedor. Se lo arrebaté. El niño travieso se me acercó y me golpeó. Me agaché y lo convencí. ¿Tu madre te dijo que hicieras esto? Mamá cometió un error. No está aquí. Fanfan era joven después de todo y creyó en mis palabras. Jugué con él un rato y luego lo mandé a casa. Más de 2 horas después, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando desconsoladamente al otro lado del teléfono. Ivy. Algo anda mal. Ivy. Ivy estranguló a Fanfan hasta la muerte. Date prisa y busca un abogado. O Ivy estará muerta. ¿Qué? Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Fui inmediatamente con Norton. Ivy estaba en el hospital. Cuando la vi, estaba tumbada en la cama con grandes quemaduras por todo el cuerpo. Y había perdido el pelo. Igual que yo en mi vida anterior. Resultó que Fanfan había vuelto a incendiarse. Y esta vez, fue su propia casa la que se quemó. Mis padres no estaban en casa en ese momento. Así que estaban bien. Ivy estaba casi consumida por el desastre.
Tras despertar, su propia apariencia espantosa la impresionó tanto que perdió la cabeza por completo. Apretó a Fan Fan contra el suelo y lo estranguló hasta matarlo. Cuando me vio a Ivy, que antes había estado callada, de repente se agitó de nuevo. Ignorando la niebla que la envolvía por todo el cuerpo, corrió hacia mí. Pero se cayó de la cama y no pudo levantarse por mucho que lo intentara. Ella gritó con voz ronca. «Ava. Me has arruinado. Te voy a matar. Te mataré». Norton me hizo retroceder un paso y salimos. Ivy fue trasladada a un centro de detención. Aunque estaba herida, aún debía recibir sanciones legales. Un año después, se conoció el resultado del caso de Ivy. Fue condenada a cadena perpetua. El día que salió el resultado, mi madre me volvió a llamar y me pidió que nos viéramos. Fui. Ella y mi padre se arrodillaron ante mí, implorando mi perdón. Retrocedí un paso y los miré con frialdad. Sin la menor conmoción en mi corazón. Lo dije. Hace tiempo que los abandoné. Lo repito. Les daré dinero a tiempo en el futuro. Considerando que son mis padres. Aumentaré la cantidad un nivel. Eso es todo. No me vuelvas a llamar. Ya no quiero verte. Después de subir al coche, Norton me tomó la mano. Sonreí y dije, está bien. Me siento muy relajado ahora. Porque ya no necesito el amor de mis padres. Ahora tengo a Norton y a Sin Sin. Estoy muy contento. Cuando llegué a casa, mi suegra trajo a Sin Sin. Cariño, Jibo. Mamá ha vuelto. Inmediatamente lo tomé y le dije, mamá. Ya está muy grande. No lo cargues siempre. No solo lo malcriarás. Pero si te acostumbras a cargarlo, no seré yo quien se canse al final. Mi suegra me dio una pequeña reprimenda con una sonrisa. Lo sé, lo sé. Lo sé. Eres muy verboso. Sin Sin me rodeó el cuello con sus brazos y me besó en la mejilla. Diciendo con voz infantil, mamá, Jibo. No quiero separarme de ti. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién dijo que te separarías de mamá? Sin Sin señaló a Norton detrás de mí. Papá lo dijo. Papá dijo que prometiste llevarlo de viaje y no me llevarás. Me giré y miré a Norton con enojo. No le digas tonterías a Sin Sin. Mis suegros también fueron a golpearlo. Sin Sin se rió. Papá está siendo golpeado. Norton. El hombre siempre tranquilo finalmente no pudo contenerse más. Protesté. Besé la mejilla de Sin Sin y también me hizo gracia la patética apariencia de Norton. Resonaron risas y alegría en mis oídos. Bueno. Es muy bonito. El final.